A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Akulina e Iván, campesinos rusos, una mañana vivieron una experiencia aterradora. Iván contaba lo siguiente. El cielo se abrió en dos y se cubrió de fuego. Hubo un estruendo, los caballos intentaron correr pero cayeron de rodillas. Y yo fui arrojado a varios metros de mi cabaña. Akulina, su esposa, se aferró a una carreta mientras veía cómo los abetos del bosque se doblaban y un viento caliente arrancaba tierra del suelo y levantaba paredes de agua en un lago cercano. Estos testigos se encontraban a 45 kilómetros de la explosión y el fenómeno se debió a la destrucción de un trozo de cometa en el momento de penetrar en la Tierra. Todo sucedió en una gran región de Rusia llamada Tunguska y generó tal cantidad de polvo en suspensión en la atmósfera que pocos días después su resplandor permitía leer de noche a 5.000 kilómetros de distancia. Aquella era una zona olvidada de Rusia por parte del olvidadizo gobierno de los zares que nunca envió a investigar los hechos. Los primeros científicos llegaron al lugar muchos años después, con el primer gobierno bolchevique, y constataron la destrucción que en miles de kilómetros cuadrados había causado aquel pequeño trozo de cometa. Hoy se sabe que tan colosal destrucción la causó un fragmento no más grande que una cancha de fútbol. Y vale la pena recordar que el espacio que la Tierra recorre contiene millones de fragmentos. Sí, fragmentos que van desde una mota de polvo hasta un trozo de hierro o de hielo del tamaño de un país. El acontecimiento de Tunguska sucedió un día como hoy, 30 de junio de 1908, y nos recuerda que nosotros, terrícolas, vamos navegando a altas velocidades en un trozo de sueños, roca y agua. Despiértese bien informado. Titulares. 2 millones de vacunas contra el COVID-19 llegarán a Ecuador. Ya está disponible la vacuna contra la influenza estacional. Una tercera dosis de AstraZeneca puede ser un refuerzo efectivo. ¿Cómo será el próximo ciclo lectivo 2021-2022? Presentan proyecto de ley que garantice el derecho al aborto por violación. En el segmento de opinión, el alcalde y sus ajetreos. Sin recursos no hay descentralización. En política internacional, Faraón. Los editoriales serán de León Roldós, Apresúrate lentamente. Redacción Código Vidrio, los chats de Celi y la trituradora de glosas. Patricio Aro, El viaje presidencial. Y Hernán Pérez Luz, Regresar al CIADI. Noticias del día con Carla Sánchez. 2 millones de vacunas contra COVID-19 llegarán a Ecuador. El sábado 3 de julio del presente año arribarán 2 millones de la vacuna china Sinovac del total de 6 millones programadas, lo informó el Ministerio de Salud Pública por medio de un comunicado. El gobierno, según el documento, gestionó un par de la China que aumentó el volumen de dosis de Sinovac. Lo hicieron una vez que la asiática CanSino sufrió una falla en su línea de producción. Las gestiones con esta farmacéutica continuarán para el arribo de las dosis negociadas, 6 millones. Con los nuevos lotes de vacunas, el país sumará 7.235.089 fórmulas para continuar con la inoculación en el país. Ya está disponible la vacuna contra la influenza estacional. El Ministerio de Salud Pública anunció que ya desarrolla la campaña de vacunación contra la influenza estacional para 5 grupos poblacionales del país: adultos mayores 65 años de edad en adelante, personas con enfermedades crónicas y con discapacidad de 5 a 64 años de edad, embarazadas y profesionales de la salud, personas que laboran en institución o en área sanitaria. Según la cartera, 1.500.000 dosis de esta vacuna se podrá disminuir la inoculación
frecuencia de las infecciones respiratorias por algunos virus de la influencia, evitar complicaciones y muertes en grupos de población de riesgo. Para el adecuado desarrollo de la campaña de vacunación contra la influenza, en los centros de salud se atenderá de lunes a viernes de 8 horas a 16 horas. La campaña estará vigente durante el mes de julio. Las personas vacunadas contra el COVID-19 pueden recibir la vacuna contra la influenza estacional. Según el Ministerio de Salud, sí, con estas indicaciones, transcurridos los 21 días luego de la segunda dosis de Pfizer o Sinovac y luego de 21 días de la primera o segunda dosis de AstraZeneca. Una tercera dosis de AstraZeneca puede ser un refuerzo efectivo. Una tercera dosis de la vacuna AstraZeneca contra la COVID-19 puede ser un refuerzo efectivo sin necesidad de hacer retoques, según la Universidad de Oxford. De acuerdo con su análisis, suministrar una tercera dosis unos 6 meses después de la segunda aumenta considerablemente los anticuerpos y la capacidad del organismo para luchar contra la infección del coronavirus, incluidas las variantes. El director del grupo de vacunas de Oxford, Andrew Pollard, cuyo equipo desarrolló el preparado, emitió y admitió que los medios aún no se sabe si poblacionalmente se necesitará de un refuerzo el próximo otoño, pero los nuevos datos muestran que la actual vacuna puede ser efectiva. ¿Cómo será el próximo ciclo lectivo 2021-2022? El Ministerio de Educación informó que en el inicio del próximo periodo escolar en septiembre se seguirá con los mismos lineamientos y procesos establecidos para el retorno paulatino, controlado y voluntario. Los aforos se irán modificando en los planes institucionales de continuidad educativa PICE, aprobados según las disposiciones del COE nacional. Según la cartera, se encuentran monitoreando permanentemente el avance de los retornos progresivos y evaluando la situación epidemiológica de la pandemia con el apoyo del Ministerio de Salud Pública. Los planteles deben encuestar a los padres de familia para conocer si aprueban que sus hijos acudan a las instituciones. Las autoridades de los colegios deben garantizar que toda la comunidad educativa acceda a la educación, es decir, si un grupo decide quedarse aún en casa, podrá recibir clases virtuales. Presenta proyecto de ley que garantice el derecho al aborto por violación. La defensora del pueblo subrogante, Zaida Rovira, entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley para garantizar el derecho a la interrupción del embarazo por violación en el Ecuador. El proyecto se orienta a reconocer la interrupción voluntaria del embarazo producto de violación como un derecho de las mujeres y las personas con discapacidad de gestar. Para ello se incluye un articulado donde se establecen los derechos más específicos y las garantías que existen para las personas gestantes, tomando en cuenta las diferentes vulnerabilidades a las que puedan estar sujetas, además de su condición etaria, discapacidad, situación socioeconómica, de movilidad humana e incluso si se encuentran privadas de la libertad. La propuesta incluye obligaciones para la prestación de una atención integral donde se garantice el acceso oportuno y eficaz de los servicios de salud y de justicia. Con ello se establece una sinergia entre las instituciones vinculadas a la atención de las víctimas de violencia sexual. El proyecto de ley, añadió Rovira, tiene como centro de protección las víctimas de violación como niñas, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad de gestar en el Ecuador. Además dijo que contempla la prevención. Para ello se contemplan acciones interinstitucionales. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Opinión. Bienvenidos. La ciudad de Quito, los ciudadanos, los quiteños, yo diría los pichinchanos, los ecuatorianos, yo diría que incluso más allá de nuestras fronteras,
están puestos los ojos en lo que está ocurriendo este momento en la ciudad capital respecto de la permanencia o no del alcalde, el señor Jorge Yunda. Ha dado lugar en las últimas horas una serie de tendencia a cada momento en Twitter, en Facebook. Es una cosa impactante, es una información pero muy dinámica. Mucha gente dice sentir que la ciudad está abandonada. Y bueno, pues es obvio que por más que el alcalde hace una serie de acrobacias para alcanzarse e ir a los barrios donde según él dice que le piden que no renuncie, parecería que incluso su abogado o quien hacía de abogado o quien ejercía su defensa en algún momento le insinuó que renunciara. Él dijo: no renuncio porque el pueblo de Quito, así dice el alcalde, me pide que no renuncie. El Consejo Metropolitano tomó una decisión al amparo de lo que dice el COTAD. Por ahí he visto algunos argumentos que no me voy a referir a los argumentos, porque especialmente hay uno que dice que ya no eran 14 sino 15. O sea, ya no está contando el número de concejales, sino lo está incluyendo al alcalde, que pasa a ser de alcalde a concejal. Eso no es posible. Solo se puede ser de concejal, pasando por la vicealcaldía, alcalde encargado o alcalde para suceder hasta que termine el periodo. Pero bueno, ese no es el punto. El alcalde seguramente ha asesorado, y tiene derecho a eso, pues, presenta una acción extraordinaria de protección. Y la jueza falla dándole la razón parcialmente. Uno de los argumentos era de que la comisión de mesa estaba integrada por personas que se iban a beneficiar de su salida. A ver, esto es muy subjetivo, pues no puede ser que otros digan: los quiteños nos beneficiamos. Me refiero a los quiteños de la salida. Así que es bastante subjetivo el tema. Pero además hay otro asunto. La jueza dice que ciertamente en el informe, que es el informe, la herramienta previa para la resolución, se vulneró algún derecho o algo así. Por cuanto en ese informe participaron concejales. A ver, vamos por partes. Pero la comisión de mesa que tramitó el informe está compuesta por concejales, ¿sí o no? Claro, pues. No pueden conformar a personas que se las coge en la calle o que se las designa para eso. Son los concejales los que tienen que ser parte de la comisión. Así que seguramente por eso es que he escuchado que la apelación que presentó el alcalde la ha desistido. El Tribunal Contencioso Electoral tiene la palabra para observar el procedimiento. Tiene 10 días, han pasado muchos más, desde luego. No han transcurrido más de 10 días respecto del momento en que recibieron el documento de la alcaldía. La secretaria de la alcaldía demoró, envió un documento incompleto, tuvo que el Tribunal Contencioso pedir que complete. Bueno, esto no parece una casualidad, pero se dio. ¿Qué pasa, señoras y señores? Quiero hacer solo preguntas, no voy a hacer un juicio de valor. Solo preguntas. ¿Qué pasa cuando alguien tiene un pleito administrativo en el Consejo Nacional Electoral respecto de una impugnación? ¿A dónde pasa ese proceso? Pasa al Tribunal Contencioso Electoral. ¿Y qué ocurre y qué dice la ley?
que no habrá posibilidad de ir a una acción constitucional en la justicia común. ¿Y por qué en este caso, que tuvo un trámite administrativo conforme lo determina el COTAD, sí ha lugar a que una jueza acepte a trámite ese proceso? ¿Qué tiene que ver el Tribunal Contencioso Electoral respecto de un acto administrativo y de una decisión tomada por los concejales metropolitanos? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué ahí debería ir de acuerdo pues a estas maravillas legisladas por esto que se llamó la Revolución Ciudadana? ¿Qué pensarían ellos, estos? Hay que decir el legislador, pero bueno, pues, ¿qué pensarían estos que estuvieron de paso como legisladores? ¿Cuál sería el sentido de poner de árbitro finalmente sobre un tema de forma al Tribunal Contencioso Electoral? No, pues, lo electoral terminó con la proclamación de los resultados, porque por último, el recurso atribuido o asignado al contencioso electoral debió haber sido tramitado en el área constitucional, porque ya no es un asunto, pues, ya no es un asunto electoral, porque lo contencioso en lo electoral se tramita ahí y nadie puede intervenir. Lo que quiero decir con esto es que la rareza en los conceptos, en la redacción de los conceptos para las normas, han dejado una serie de caminos abiertos como para tener espacio para el cálculo en las resoluciones. Es decir, a ver, depende de quién. No, pues, es que si este momento sería el presidente de la República, cosa que por suerte ya no hay remedio que nunca ocurra, ¿por qué buscarán pues otro sujeto? ¿Qué tal que no fuese este momento el presidente Lasso el presidente de la República? Y que a lo mejor pues esto que llaman la Revolución Ciudadana se salía con la suya. Supongamos, a ver, es muy difícil suponer que los concejales de la Revolución Ciudadana que a última hora decidieron tomar otro camino, lo habrían hecho. Mejor no llegábamos a esta instancia, pero partamos de la premisa que eso sí ocurría. Y con los antecedentes del contencioso, ¿alguien tiene duda que el desenlace habría sido de inmediato y las características no las suponemos cuáles hubiesen sido? Pero esa es la normativa que permite. Esa es la normativa que permite aquello, señoras y señores. Algo que parecía que podía en pocos días ser resuelto, ya hemos vivido varios días de incertidumbre. E incluso se sigue hablando de temas que no fueron parte de la resolución del Consejo del Distrito Metropolitano. Escuchaba en una entrevista que hablaron por reiteradas ocasiones del caso del hijo del señor Yunda en este proceso. Y en ningún momento fue parte de la resolución, parte sustancial. Se ha hablado incluso el momento de la defensa en el Distrito Metropolitano de que la Fiscalía tenía un proceso en marcha y que la justicia, y que estaba en manos de la justicia el destino del alcalde Yunda. Nada tenía que ver con la resolución del Distrito Metropolitano. Es decir, es de tal magnitud el resultado
que vive la opinión pública y lo que analiza la opinión pública, pero es de tal magnitud que resulta hasta incomprensible. Mucha gente dirá, a ver, finalmente, ¿qué mismo pasó? Los que querían que se vaya, ¿por qué se demora tanto? Los que están en la otra orilla dirán, mire que nuestro, o como lo quieran llamar, nuestro alcalde, qué sé yo, parece que ha tenido la razón que hasta ahora no pueden terminar con su permanencia en el municipio. Y claro, no faltan pues también temas que nos invitan a un rechazo evidente. Cuando le pregunta un periodista al alcalde, vea, pero su hijo chateaba y usted no se dio cuenta. Y él así muy desaprensivo dice, bueno, yo pensé que él chateaba con sus fans. ¿Qué les parece, señoras y señores? ¿Tenemos derecho a eso en el Ecuador? ¿Tienen derecho a eso los quiteños, que son parte del Ecuador evidentemente? ¿Existió otra pregunta y otra respuesta? ¿O se anticipó a la pregunta en una entrevista el alcalde y dijo algo que lo repiten y se hizo casi como una especie de... quedó como una especie de marca del correísmo? Bueno, quieren la alcaldía, ganen las elecciones, sí, pues, pero hay leyes y hay hechos que ponen a los ciudadanos frente a las leyes, y eso de ganen primero la alcaldía y mientras no la puedan ganar, y si a mí no me ganan yo permanezco aquí, haga lo que me dé la regalada, no es así. He intentado, ojalá lo logré, digo, más o menos hacer una descripción de lo que está ocurriendo con la alcaldía de la ciudad de Quito. Qué gusto haber estado con ustedes. Opinión. Sin recursos no hay descentralización. La discusión entre centralización y descentralización es tan antigua como la República del Ecuador. Desde 1830 siempre se discutió sobre la forma en que el Estado debía administrarse, y al promulgarse diferentes constituciones, cada una de ellas modificaba las capacidades del gobierno central y los gobiernos locales para la administración de los impuestos y las competencias de cada nivel de gobierno. Los municipios nacen en la época colonial y se han mantenido hasta el día de hoy, siendo una forma de administración la más cercana con el ciudadano, atendiendo sus necesidades relacionadas con nuestro diario vivir. Para muchos historiadores, el Estado ecuatoriano está construido sobre la base de quienes buscaron acaparar más control en el Estado central y quienes siempre prefirieron distribuir el poder hacia los gobiernos locales. Este debate no ha terminado y en los últimos años hemos visto cómo ciertos actores mantienen esta discusión. En lo que va del 2021, el país pudo evidenciar nuevamente esta dicotomía, pero con un desenlace favorable para la descentralización. En julio del 2019, el asambleísta por el Partido Social Cristiano, Henry Kronfle, presentó el proyecto de ley reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno. Este proyecto permite a los gobiernos autónomos descentralizados, universidades y escuelas politécnicas utilizar directamente los valores provenientes de las retenciones que realizan del impuesto al valor agregado. Hasta hoy, esos valores retenidos debían ser depositados en la cuenta única del SRI y esperar su devolución, lo que ha generado demoras en la asignación de estos recursos y una deuda de $1.050 millones del gobierno central para con 221 municipios del país. Este proyecto de ley fue aprobado por la Asamblea Nacional en el mes de abril y tuvo una objeción total por inconstitucionalidad, pero conforme lo establece el artículo 139 de la Constitución, la Corte Constitucional emitió su dictamen respecto a la objeción presentada por el expresidente Lenín Moreno, y su criterio es que esta ley reformatoria no es inconstitucional.
Gracias a este dictamen, los gobiernos autónomos descentralizados, las universidades y escuelas politécnicas dispondrán de recursos frescos para su propia gestión. Esta ley permite optimizar el procedimiento para la asignación de los recursos provenientes del IVA que es retenido por estas instituciones, ya que elimina un paso engorroso, innecesario, que lo único que provocó fue problemas de operación y ausencia de obras necesarias para los gobiernos locales. La descentralización en la administración pública no solo debe limitarse al establecimiento de competencias diferenciadas entre los niveles de gobierno, tiene que hacerse efectiva a través de la capacidad de los gobiernos autónomos de gestionar recursos de manera rigurosa, eficaz y eficiente. Sin duda, el dictamen de la Corte Constitucional permitirá fortalecer la descentralización y ayudará a los GATS, universidades y escuelas politécnicas a mejorar su operatividad, pero sobre todo permitirá continuar con la construcción de obras en beneficio de los ciudadanos. Global Hoy con Alan Carter. Hace unos 6.000 años, en el Valle del Nilo, en Egipto, se desarrolló una cultura muy rica y de entre las más conocidas y estudiadas hasta el presente. La cultura egipcia se estructuró políticamente en torno a una figura que se ha tornado paradigmática para definir al gobernante absoluto. Absoluto también por su condición divina. Faraón reunía dentro de sí todos los poderes. Era a la vez que rey, sumo sacerdote, líder del ejército e hijo de los dioses. Durante casi 3.000 años, Egipto fue gobernado por algo menos de un centenar de faraones, sin contar con aquellos correspondientes al período macedónico y romano, pese a que muchos de ellos lo ejercieron muy similarmente. Traigo a colación esta reflexión para tratar un tema que se me ha hecho siempre muy interesante y que se refiere al inmovilismo histórico y al conservadurismo institucional que Egipto, pero no solo Egipto, logró establecer a lo largo de prácticamente toda su historia antigua. Siempre me llamó la atención el poder casi arquetípico de la figura del faraón en buena parte de su mundo a lo largo de esos 3 milenios. Ninguna sociedad humana a lo largo de los últimos 10.000 años ha sido tan estable y a la vez tan estática como fue la sociedad egipcia antigua. Evidentemente, el precio de esa estabilidad fue la detención del progreso. El campesino egipcio del 6.000 a.C. prácticamente habría encajado sin ninguna dificultad en el Egipto del 1000 a.C. Esos campesinos, durante el tiempo de las inundaciones anuales del Nilo, debían trabajar en la glorificación del faraón, levantando las famosas pirámides y templos de Egipto, probablemente las principales maravillas del mundo antiguo, para que éstas sirvieran de adecuada tumba al hijo de los dioses. La expresión obras faraónicas viene de estos trabajos gigantescos y perfectamente inútiles, más allá de la satisfacción y buen uso que el faraón de turno les haya dado en su otra vida. En el resto del mundo, mientras tanto, importantes cambios y desarrollos en muchos ámbitos se estaban produciendo, y de a poco el Egipto faraónico, a pesar de sus enormes riquezas, fue quedándose rezagado para finalmente sucumbir ante persas, macedonios y romanos que lo conquistaron y lo explotaron para su beneficio. El tema de este comentario no es el Egipto antiguo, es la persistencia en el tiempo de esa figura arquetípica del poder absoluto encarnado en el faraón. La noticia que llegó hace unos días vía la agencia de propaganda de la dictadura de Corea del Norte, único canal posible de información o desinformación del régimen norcoreano, da cuenta de una entrevista real o imaginaria a un campesino norcoreano que expresa consternación y preocupación suya y de sus compañeros de trabajo por la desmejorada imagen del amado líder Kim Jong-un,
que ha bajado mucho de peso, lo cual por otra parte le habrá sentado muy bien, se le veía bastante rojizo, y que seguramente esto se debía al exceso de trabajo y la preocupación del amado líder tercero de la dinastía Kim por la grave situación alimentaria que atraviesa el país, originada, claro, por el infame bloqueo del imperialismo y por imperdonables negligencias de funcionarios y técnicos que no han estado a la altura y no han dado la talla. La dinastía Kim, a lo largo de los últimos 70 años, ha construido un relato mitológico con un trasfondo político evidente. El abuelo Kim Il-sung, intérprete y profeta de una lejana religión, la adapta a su pueblo, al cual guía a lo largo de un arduo camino continuado por sus hijos y nietos y presumiblemente por los de este hasta el fin de los tiempos. En la figura del nuevo faraón se concentran otra vez absolutamente todos los poderes. Él es el sumo sacerdote del Partido Comunista Norcoreano, el comandante de las Fuerzas Armadas, el líder supremo del país, que heredó estas funciones a la muerte de su padre en diciembre de 2011, siendo coronado bajo el título de el Gran Sucesor. Él es quien, de muy faraónica manera, para evitar líos dinásticos, manda a asesinar a su medio hermano, Kim Jong-nam, hijo mayor de su padre y heredero presunto, envenenándola con un compuesto para guerra química conocido como VX en público en el aeropuerto de Sepang en Malasia en 2017. En el ejercicio de su poder absoluto, Kim Jong-un ha eliminado por medios expeditos similares a varios personajes y familiares que de alguna forma le estorbaban en el ejercicio de sus cargos. Tomándose en serio su condición de faraón, el dictador norcoreano ha emprendido también, como sus antecesores egipcios, un gran proyecto faraónico que le haga ser recordado por la posteridad. Kim ha dedicado grandes esfuerzos personales y naturalmente los de sus súbditos para el desarrollo de armas nucleares y de misiles estratégicos capaces de alcanzar blancos en casi todo el mundo. En los hilos para misiles, en los submarinos para transportarlos y lanzarlos, en los centros subterráneos para refinar uranio a grado militar, ahí están enterrados los recursos que el país requiere desesperadamente para prevenir las recurrentes hambrunas que se abaten sobre la infeliz población. Ya hacia finales del siglo pasado, 1,5 millones de personas murieron de hambre, y todos estos shows lacrimosos que se están desarrollando a manera de una telenovela en torno a la angustia del gran líder por la crisis alimentaria que se viene, lo que buscan es tener convenientes cabezas de turco a quienes culpar. Con seguridad nos enteraremos pronto de las ejecuciones de los funcionarios y técnicos escogidos para el papel de saboteadores o agentes extranjeros. Resulta interesante y aleccionador observar en buena parte de los autodenominados regímenes progresistas cómo la gestión política de sus líderes se enmarca perfectamente en esta noción faraónica del poder, desde la manera de ejercerlo como culto a la personalidad, con absoluto desprecio por la vida ajena y no se diga por sus opiniones y discrepancias, hasta la ejecución de los proyectos más delirantes, inservibles y ridículos. Sin duda alguna, Stalin o Mao, por citar a los más destacados, habrían estado perfectamente integrados al paisaje político del Egipto de hace 5,000 años, al que habrían aportado sus vastos conocimientos en la creación de mitologías falaces y mentirosas y en sus muy reconocidas capacidades para la represión y el asesinato, individual o en masa. Ese progresismo es el que hoy anda suelto por el mundo
buscando Egiptos ingenuos en los que reeditar pasadas y presentes hazañas para su personal beneficio y la desgracia de quienes caen en su antiguo embrujo. Muchas gracias. Editorial. Apresúrate lentamente. Por León Roldós, El Universo. La expresión fue del emperador Augusto, que gobernó Roma desde el año 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo. El historiador Cetonio recoge otra del mismo gusto: caminar lentamente si queréis llegar más pronto a un trabajo bien hecho. Varios personajes a través de los siglos han expresado frases con similar significado, siendo conocido el refrán «vísteme despacio que tengo prisa», y no hay contradicción. Si en decisiones y acciones se quiere alcanzar los resultados que se persiguen, requiere ceñirse a lo que se debe hacer. Y la recomendación va desde lo cotidiano: si desea llegar urgentemente a un destino, hay que conducir con cuidado para no sufrir un accidente. En los trabajos privados y la gestión pública, nunca privilegiar el show, aun con sustentos en lo principal, por el riesgo de efectos contrarios y de la condena a perjuicios que podrían ser cuantiosos para el Estado y los ciudadanos. Los autoritarios y demagogos prefieren el show. En el caso de los fallos internacionales, le han caído al Ecuador. Hay presos y procesos en trámites con costos de cientos de millones de dólares en indemnizaciones, como consecuencia de lo más importante, que el Correato fue de notoriedad la noticia de que se expulsaba a un contratista o se desconocía un contrato, porque podría haber motivos para jurídicamente darle el fin a un contrato o demandar su corrección, pero debía trabajarse bien el proceso para alcanzar la finalidad que se perseguía. El Estado debe repetir lo que se le ordena pagar en los fallos contra los responsables, aun cuando no haya posibilidad de recuperar los valores, para que se quede el precedente de que las cosas no deben resolverse en espectáculos tipo sabatinas, rompiendo ejemplares de instrumentos que querían desconocerse, o en actuaciones parecidas. Igual reflexión sobre inversiones. En el caso de la refinería de Manabí, que tuvo un invertido de 1.531 millones de dólares y no se ha pensado en el relleno de la compactación del macroterreno, la obra preanunciada por Rafael Correa y Hugo Chávez en julio de 2008 para inaugurar en 2013. Chávez anunció que Venezuela entregaría el crudo que se requería para los años por venir. Hoy Venezuela debe importar crudo y derivados, y está el caso de la ejecución del proyecto hidroeléctrico denominado Coca-Codo Sinclair, sobre el cual los estudios antes del Correato precisaban que se requería de 2 etapas para 432 megavatios diarios y 427 megavatios, en su orden, que sumaban 859 megavatios al fin, que verificaba la eficacia de la primera etapa. Solo ahí se pase a la segunda. Con el Correato se despreciaron los estudios existentes y se hizo un combo de estudios, financiamiento y construcción para un solo proceso constructivo destinado para generar 1.500 megavatios diarios. La inauguración se realizó el 18 de noviembre del 2016. La generación efectiva nunca se ha acercado al ofrecido y hay un alto riesgo de daños materiales por erosiones en lo constructivo de la propia central, que implica la obtención de reaseguros. Los costos finales excedieron con creces los cálculos cuando se decidieron las obras de 1.500 megavatios. En su entorno, los severos tufos de corrupción. Por León Roldós, El Universo. Los chats de Celi y la trituradora de glosas. Redacción Código Vidrio. Pablo Celi tuvo un poder omnímodo al frente de la Contraloría. Ordenaba desde su teléfono a sus subalternos eliminar o modificar glosas, órdenes de trabajo, direccionar informes, activar destituciones. Compartía información privilegiada con su hermano Esteban Celi, abogado particular de varias empresas. 2 casos están documentados judicialmente y evidencian las operaciones que están relacionadas con el desvanecimiento de glosas por más de 160 millones de dólares a las empresas Claro y la china CAMC, a cambio del supuesto pago de coimas, según detectó la Fiscalía. Ambos hermanos habrían recibido una transferencia de 1.3 millones de dólares el 18 de junio de 2019 de la empresa china CAMC Engineering Compañía Limitada, contratista del Estado y ejecutora, entre varias obras, de la plataforma financiera al norte de Quito. Este edificio costó alrededor de 200 millones de dólares.
La obra ha sido duramente cuestionada por distintas fallas. La ruta del dinero es parte de la Asistencia Penal Internacional 464-2019 a la que accedió Código Vidrio. La empresa LegalCont, controlada por Esteban Celi, fue el canal de este pago. Contraloría había establecido varias glosas para la empresa china, 9.5 millones en enero de 2018, 22.6 millones en abril de 2019, 9.9 millones en octubre de 2020. El desvanecimiento, según la teoría fiscal, se producía como efecto del pago a la organización liderada por Pablo Celi como Contralor del Estado. Los hermanos Celi enfrentan un juicio penal y guardan prisión en el caso Las Torres, que investiga una supuesta delincuencia organizada. En este proceso también están involucrados los hermanos Adolfo Augusto y José Augusto, ya fallecido, así como 9 personas más entre exfuncionarios públicos, empresarios y ciudadanos. El miércoles 23 de junio a las 16 horas se realizó la audiencia para revisar las medidas cautelares contra Celi y otros detenidos, y el Contralor y su abogado Marcel Ron pidieron que se levante la prisión preventiva para defenderse en libertad y probar su inocencia. Su defensa argumenta que está muy delicado de salud, agravado por el reciente padecimiento de COVID-19 y que hay abuso de la prisión preventiva. No obstante, el juez Felipe Córdoba negó la solicitud y ratificó la orden de prisión. Pablo y Esteban Celi también habrían recibido sobornos a través de un tercero para desvanecer glosas en contra de la firma No Limit Compañía Anónima, según la investigación fiscal del 16 de mayo de 2017. Esta empresa No Limit, una empresa contratista de Petroecuador, utilizó una firma offshore, Money, para transferir $110,000 a los hermanos Celi. En retribución, 6 glosas por el total de $13.6 millones fueron desvanecidas. La máquina trituradora, ese portal revela nuevos indicios a partir de chats que forman parte del proceso fiscal. Los mensajes sugieren que Pablo Celi, desde su celular, activó una máquina trituradora de glosas. Uno de los mensajes judicializados confirmaría que Celi influyó en el desvanecimiento de una glosa de $112 millones a la operadora de telefonía Claro. La información se desprende de los chats telefónicos con la exfuncionaria de Contraloría Daisy Guevara. En 2018, ella era la directora de recursos de revisión en la entidad de control. A marzo de 2020 ocupaba el cargo de experta supervisora de resoluciones de responsabilidades civiles. Hasta noviembre de 2020 fue directora nacional de auditoría interna gubernamental del ente de control. El día de Navidad 25 de diciembre de 2020, Guevara escribió por mensaje de celular a Celi para saludarle por las fiestas. Le comentó que no había entendido lo que pasó. Se refiere a algo profundamente doloroso, pero le aclara que conozco su corazón y sé que de usted no dependió. Celi no respondió. 3 meses después, en marzo de 2021, Guevara volvió a escribir a Celi, esta vez en tono de reclamo. Ya despidieron a mi hija, ya lo hicieron conmigo y ahora Andrés, mi primo. Él no tiene ninguna responsabilidad por mis actos, señor Contralor, no sabe el profundo dolor que causaron con nuestros despidos. Yo tuve que salir del país y ahora trabajar lavando platos y de mesera aquí en los Estados Unidos. He llorado profundamente mi cansancio. A continuación le advirtió no se atrevería jamás a morder la mano de quien en su momento me dio de comer. Le aclaró que nunca abriría la boca sobre los informes que eliminó a pedido de Celi. Jamás me atrevería a decir nada, absolutamente nada de usted, de todo lo que tuve que desvanecer cuando me lo solicitó y aún en el caso de Claro, que sé que está en la fiscalía. Tenga la plena seguridad que solo diré que usted jamás ordenaría algo contrario a la ley. Luego le insistió en el pedido de que se anule el despido de su hija y su primo a cambio de anular una demanda presentada por ella ante el Tribunal Contencioso Administrativo. A fines de junio de 2019, con el informe de 2 auditores, el Contralor Celi desvaneció una glosa de $111.9 millones que su misma administración
varios meses antes, había establecido en contra de la operadora Claro. 2 funcionarios de alto rango de la Contraloría, Luis Miño y Hans Coloma, avalaron la resolución de desvanecimiento de responsabilidades que eximió del pago a la empresa de telefonía. En cambio, el técnico que estableció el perjuicio al Estado en un examen especial fue cesado de sus funciones. Se trata de Nelson Villavicencio, ex funcionario de la Dirección de Responsabilidad, quien en su versión en Fiscalía confirmó que existieron disposiciones específicas por parte de las principales autoridades de esta entidad para que él desvanezca la glosa civil contra Claro. Buscamos la versión de la Telefónica Claro, pero no obtuvimos un pronunciamiento. El abogado del Contralor, Marcelo Ron, dijo que ninguno de los elementos presentados por la Fiscalía en el proceso prueban su relación con los delitos que se investigan. Y sobre el desvanecimiento de las glosas, destacó su elaboración y suspensión que no dependen de un solo funcionario, sino que requieren la participación de distintas autoridades en instancias de revisión. Sobre los chats, dijo que se relacionan con actividades estrictamente profesionales entre el Contralor y sus subalternos. En noviembre de 2019, Celi dijo que la glosa predeterminada a Claro no estaba en firme, sino en etapa de predeterminación, por lo cual podría ser levantada si la parte aludida presentaba los elementos de descargo. Se ha tomado una decisión sobre una predeterminación, que es un proceso previo para determinar responsabilidades, recalcó al aclarar que no tuvo ninguna participación en esta trama delictiva. Una vez que se predetermina la glosa según Celi, los involucrados tienen el tiempo para fundamentar técnicamente las razones. La Contraloría tiene la obligación de analizar esos fundamentos y aquí no ha habido ningún tipo de glosa desvanecida. No hubo, recalcó Celi, sino una glosa de predeterminación ligada a un examen especial que, para seguir el debido proceso, necesitaba ser contrastada con todos los elementos que adicionalmente aportaron las autoridades, así como la empresa. La fiscal Diana Salazar confirmó que los chats hallados en el celular de Celi confirman que era la cabeza de la estructura criminal montada para el cobro de sobornos para extinguir golosas en varias entidades del sector público. Ordenaba todo a sus subalternos vía WhatsApp para que anulen acciones, destituyan funcionarios, eliminen órdenes de trabajo y glosas, expresó Salazar en una entrevista con Carlos Vera en TC Televisión. Más chats comprometen a Celi. Otra alta funcionaria, Betty Cedeño, fue directora nacional de recursos de revisión y en el proceso judicial en curso mencionó que no recibía directrices del Contralor Celi y que tenía contacto con él. Los chats desvirtúan su afirmación. El 9 de septiembre de 2020, en un mensaje telefónico, Celi le pidió a la funcionaria confirmar hoy la destitución de Vélez como rector de la Universidad de Manabí. Los medios hicieron eco de la noticia, la confirmación del pedido de destitución de Vicente Vélez al frente del rectorado de la Universidad Técnica de Manabí semanas más tarde. La sanción estaba contemplada en las conclusiones del informe DP 013-2019, aprobado el 28 de marzo de 2019, que examinaba procesos de contratación de obras, compra de inmuebles y análisis de denuncias entre 2015 y 2018, según un comunicado de Contraloría de la época. Vélez Briones es suegro del ex candidato presidencial de UNES, Andrés Arauz. En otra parte del mensaje, la funcionaria le pide instrucciones frente a otro caso. Por respuesta, Celi le contesta claramente: dele de baja. También se desprende que Celi coordinaba acerca de Vicentina Zárate, subcontralora encargada. Pero lo más comprometedor para el Contralor, ahora privado de la libertad, es que intercambiaba información confidencial y reservada con su propio hermano, el abogado en libre ejercicio Esteban Celi. El 9 de marzo de 2020 le envió por chat el memorando Modificación DNA 5-2020, versión final en formato digital, con papel membretado con el logo de la Contraloría. En febrero de 2021 seguían intercambiando documentos e información,
pero tomaron una decisión importante: conectarse por la plataforma Signal en lugar de WhatsApp. En marzo, Pablo le envió a su hermano 4 documentos internos de Contraloría, incluyendo un informe con resultados provisionales y los logos oficiales del ente de control. Otros chats que complican su situación revelan que habló con abogados privados de entidades bajo control, entre ellos el representante de Solbanco en liquidación y con un delegado de Seguros Sucre. Redacción Código Vidrio. El viaje presidencial, por Patricio Aro, en Sembrando Ideales. El presidente de la República realizó su primer viaje al exterior con la condición de tal. Viajó a Miami para someterse a una cirugía de mediana complejidad. El viaje presidencial ha dado lugar a una serie de críticas y comentarios difundidos en las redes sociales, incentivadas por la sorna expresada en Twitter por el menos calificado para hacerlo, el delincuente más buscado, que encontró contundente respuesta en la posta. Los hackers del delincuente replicaron con 2 argumentos nomios. 1, que la salud es un asunto particular, y 2, que el uso del avión presidencial para su desplazamiento, si bien es cierto la salud es de una persona, es un asunto particular. La condición de quien lidera a una nación, de quien depende el destino de la misma, deja de ser particular e incumbe en todos sus miembros. Por lo tanto, todo gobernante debe estar en el mejor estado de salud para dirigir a su pueblo. La salud del presidente de cualquier país es un tema de orden público que interesa a todos. La del presidente Lasso también. Para quien declara poseer un patrimonio de casi 40 millones de dólares, no es extraño que en él se cuente un avión. Lasso tiene uno y para no utilizar el avión presidencial consideró volar a Miami en su avión privado. Pero por temas de seguridad, el presidente de la República solamente puede usar para sus desplazamientos aéreos el avión presidencial o un vuelo comercial, así lo recomendó la Casa Militar. La gran experiencia de sus tripulaciones, el delicado mantenimiento de las naves y el uso seguro de las instalaciones aeroportuarias son las razones de seguridad esgrimidas. En el avión viajaron con el presidente 4 personas, la primera dama, el edecán y 2 oficiales de seguridad que no son edecanes, como se confunde con el prestigioso medio de comunicación. El edecán es la persona de confianza del presidente, que no es de seguridad, es de representación de la subordinación de las Fuerzas Armadas para el poder político y de la dignidad del mismo. El comentario de la Casa Militar ha ordenado al presidente viajar en un avión presidencial también es el producto de la esculticia y el desconocimiento. La Casa Militar es una unidad de las Fuerzas Armadas designada a la Presidencia de la República que está a órdenes directas del primer mandatario. Su misión, operacionar los requerimientos de la inteligencia, logística y seguridad del presidente para las actividades de todo orden dentro y fuera del país. Esta responsabilidad es del Comando Conjunto en nombre del Estado. La Casa Militar está comandada por un oficial general de las Fuerzas Armadas y cuenta con personal de élite altamente calificado. En este caso, el jefe de esta unidad especial es el general Pablo Almeida, ilícito soldado de la enorme trayectoria, combatiente del CENEPA, honesto, transparente y patriota, cumple con su deber profesional, con vocación y dedicación, precautelando la seguridad del presidente y garantizando el ejercicio del poder. En honra buena a la decisión presidencial de contar nuevamente con la figura del edecán, eliminada por el más buscado. Un edecán por cada rama de las Fuerzas Armadas hacen el entorno presidencial un entorno de tranquilidad y confianza. Enhorabuena también que los viajes presidenciales se inauguran con austeridad y no con despilfarro. Solo en el último viaje de Moreno le acompañaron 30 personas que fueron a Miami en calidad de aplaudidoras. Empieza a sentirse la diferencia. Por Patricio Aaron en Sembrando Ideales. Regresar al CIADI. Por Hernán Pérez Luz, El Universo. El convenio sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y naciones de otros estados CIADI es una convención internacional que cuenta con la adhesión de 155 países en el mundo. Es uno de los convenios multilaterales que goza de mayor aceptación. Sus miembros incluyen naciones de economías desarrolladas, emergentes y subdesarrolladas y de diferentes tintes políticos que están repartidas en los 5 continentes. Nuestros vecinos Colombia y Perú forman parte de este convenio, por ejemplo,
así como los Estados Unidos, China, México, Francia, Panamá, Suecia, Alemania, Honduras, Filipinas, Australia, Argentina, Costa Rica, entre otros. El convenio en esencia crea un centro administrativo y establece un procedimiento arbitral para la solución de controversias entre los Estados miembros y los inversores nacionales de otros Estados miembros del CIADI, procedimiento al que los países miembros pueden optar si así lo consienten. La forma más común de dar dicho consentimiento es mediante la celebración de los tratados de protección de inversión. En ellos, generalmente, la solución de disputas con los inversores extranjeros será mediante un arbitraje CIADI. Es allí cuando el mecanismo del CIADI deja de ser una opción para tornarse vinculante. La finalidad del CIADI es fomentar el flujo de inversiones extranjeras, proveyendo a los inversores y a los estados receptores de esa inversión a un marco de seguridad jurídica para la solución de sus posibles controversias. Hay una creciente literatura económica que busca verificar si esa finalidad es cierta o no. Los resultados apuntan al menos a encontrar una marcada asociación entre la adhesión del CIADI y el flujo de inversión, especialmente en naciones que más lo necesitan. Igualmente, varios estudios han refutado la simplacia de la afirmación que los tribunales CIADI están sesgados en favor de los inversores en sus decisiones. La realidad parece ser más bien la contraria. Habiendo suscrito el convenio CIADI en 1986 y ratificado en 2001, el Ecuador resolvió abandonarlo en 2009. Eran los años en los que el país gozaba de una extraordinaria bonanza fiscal gracias a los precios del petróleo. Apenas un año antes, el precio del petróleo había superado los $130 por barril. Eran los años también en los que los nuestros de nuestro país era gobernado por un populista irresponsable y corrupto, un bufón mediocre con delirios de grandeza, que resolvió que el Ecuador debía abandonar este convenio. Lo hizo con el absurdo argumento de que el CIADI constituía un crimen contra la soberanía nacional, es decir, que su criterio con los 155 países del mundo que forman parte de este convenio internacional son un ejercicio de imbéciles que han aceptado que la soberanía de sus estados sea violada sin más. El presidente Lasso ha resuelto que el Ecuador regrese al CIADI. Es una decisión acertada. El país requiere de inversión extranjera y la membresía del CIADI es necesaria, aunque no suficiente. Mucho más hay que hacer para atraer inversión, especialmente en cuanto a la corrupción, que es su principal obstáculo. El CIADI, por su naturaleza, no requiere de ratificación por parte de la Asamblea, artículo 419, ni es un tratado a los que se refiere el artículo 422 de la Constitución, por lo que la nota de ratificación podría darse sin demora. Por Hernán Pérez Luz, El Universo. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_ en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.